a enfocarnos en aprender. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor. Le invito a que abra su Biblia en Hechos capítulo 2, verso 4. Hechos capítulo 2, verso 4. Vamos a leer hasta el verso 13. Hechos capítulo 2, verso 4. Dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Amén. El hablar en lenguas es un tema discutido, es un tema controversial. Hasta hoy en día el tema de hablar en lenguas ha generado discusiones, divisiones. Muchas veces hay poca concordancia, distintas ideas, distintas opiniones en lo que se refiere al hablar en lenguas. Muchas veces produce división. Gente que sirve a Dios y que no está de acuerdo con el tema de hablar en lenguas. Hay otros que sí. Por lo tanto, debemos buscar un remedio para esto, y el remedio está en la palabra de Dios. Amén. La palabra del Señor nos enseña todo lo que podemos aprender sobre este asunto. Todos debemos recurrir a la palabra para poder disipar cualquier duda. Cuando la palabra de Dios se usa bien, la verdad es aprendida, la verdad es aceptada y se acabará cualquier controversia. Amén. Vemos en el texto bíblico que acabamos de leer la llenura del Espíritu Santo. Veíamos la semana anterior cómo Jesús había enviado a sus discípulos, ¿cierto?, a esperar la promesa del Padre. Cuando la promesa del Padre llegó, cuando vino la llenura del Espíritu Santo, el texto bíblico nos dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. La respuesta inicial de aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo en esta ocasión y en otros textos que vamos a ver dentro del libro de los Hechos, la respuesta inicial fue hablar en lengua. Fue la promesa del Espíritu Santo que ellos fuesen llenos. Y la primera reacción, la consecuencia, fue hablar en lenguas. Estas lenguas nunca habían sido enseñadas. Estas lenguas no habían sido aprendidas en ninguna escuela, en ningún colegio. Simplemente fue el Espíritu Santo el que proveyó esto para los discípulos. El texto bíblico nos dice que varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo estaban en ese lugar. Claro, días atrás se había celebrado la Pascua. A esta altura se estaba celebrando la fiesta del Pentecostés. Recordemos que la Pascua se presentaba la primera gavilla de toda la cosecha, pero ya en Pentecostés se llevaba la primicia de la cosecha. Amén. Lo que decíamos la semana anterior, que en Pascua la gavilla fue Cristo, pero en Pentecostés toda la iglesia es presentada delante de Dios. Por lo tanto, había multitudes de personas de diferentes naciones que se juntaban en Jerusalén para la fiesta del Pentecostés. Muchas de estas personas eran las mismas personas que se habían reunido para la fiesta de la Pascua. Y es muy posible que dentro de estas personas que estaban ahí, muchos gritaron: crucifícale a Jesús, cuando él había estado con Barrabás, ¿cierto?, ahí para él escoger a quién salvar. El texto bíblico nos habla que hubo un estruendo. Rápidamente se formó una multitud.
fueron atraídos por este estruendo. Algunos dicen que fue el sonido del cielo, como decía los textos de la semana anterior. Otros también dicen que pudo haber sido el estruendo de las voces de todos los discípulos que comenzaron a alzar la voz y a hablar en diferentes lenguas. Es interesante que es posible que el aposento alto haya tenido quizás una especie de ventana grande, o haya tenido también quizás una especie de balcón en donde comenzó los cristianos, los que estaban siendo llenos del Espíritu Santo, a salir del lugar y a comenzar a manifestar las maravillas de Dios, como dice el texto bíblico. No muchos lugares tenían la posibilidad de albergar a 120 personas. Es por eso que es muy probable también, ¿ya?, de que estos 120 que estaban en el aposento alto pudo haber sido una extensión del templo. El templo era tan grande que tenía especies de cornisas y murallas, y también tenía columnas que muchas veces se ocupaban como cuartos, como lugares de reunión. Es muy posible que los discípulos hayan estado en un aposento alto conectado con el templo, con la estructura del templo. Por lo tanto, la gente que escuchó este ruido, este estruendo, era gente que estaba cerca del lugar. El texto bíblico dice: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Esto es lo que la multitud escuchó hablar a la iglesia primitiva. Estaban todos atónitos, estaban todos perplejos. Algunos hicieron una pregunta válida. La Biblia dice que unos preguntaron y dijeron: ¿qué quiere decir esto? Pero hay otros que se burlaron. Otros dijeron: estos están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Es por eso que usted va a ver que cuando la semana que viene vamos a ver el mensaje de Pedro, ese primer sermón de Pedro, Pedro comienza diciendo: hermanos, son las 9 de la mañana, ¿cómo vamos a estar borrachos? Es muy temprano, está diciendo Pedro, ¿ya? Por eso Pedro comienza aclarando en su mensaje que ellos no estaban borrachos. Amén. Pero lo interesante de esto es que las personas que estaban ahí los identificaron. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque dijeron: ¿no son galileos todos estos? ¿Por qué viene ese comentario, mis hermanos? ¿Por qué viene ese comentario de las personas? Porque los galileos eran conocidas como personas del campo, campesinos. Los galileos eran conocidos como personas del vulgo. Los galileos eran conocidos como personas que no tenían letras, o sea, que no habían estudiado. Y es interesante que ellos se impresionan por esa nueva habilidad que tienen estos hombres, que comienzan a hablar en otras lenguas, y ellos dicen: ¿no son estos galileos? ¿No son estos los campesinos? Incluso la historia cuenta de que los galileos tenían una particularidad. Había ciertos sonidos en su idioma o en el idioma hebreo que ellos no podían emitir, sonidos más guturales. Incluso muchos historiadores dicen que los galileos se comían las sílabas. Así que eran vistos en menos, eran vistos como provincianos. La gente de Jerusalén, de la capital, los miraba como poca cosa. De ahí nace el comentario: ¿no son estos galileos los que están hablando? ¿Cómo es que estos tipos que no pasaron por escuela, que no pasaron por ningún maestro, están hablando en otras lenguas? Es interesante porque la palabra del Señor nos muestra que en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, cuando los hombres se unieron en un mismo sentir, pero dejando de lado a Dios para construir la Torre de Babel, ¿cuál fue la consecuencia? La Biblia dice que Dios confundió, ¿qué cosa? Sus lenguas, y no pudieron seguir la edificación porque no se entendían. Qué glorioso es ver que en esta llenura del Espíritu Santo del libro de Pentecostés estaban todos hablando diferentes lenguas, pero estaban en un mismo espíritu. Estaban en el Espíritu del Señor. Amén. Es un contrapunto a lo que sucedió con la Torre de Babel. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué debemos pensar del fenómeno de hablar en lenguas? El hablar en lengua ha sido algo que ha traído mucha controversia dentro de la iglesia. Hasta el día de hoy muchas personas siguen preguntándose lo mismo que preguntaron estos hombres cuando escucharon hablar en otros idiomas
y ellos dijeron, ¿qué es esto? Mis amados hermanos, no hay controversia, al menos las iglesias, si en algo nos hemos puesto de acuerdo, es que al menos en estos textos bíblicos sí nos muestra de que Dios derramó el Espíritu Santo, la llenura, y comenzaron a hablar en lenguas. En eso no hay ningún tipo de discusión entre las mismas congregaciones cristianas. ¿Dónde hay diferencias? Que algunos dicen que eso fue algo momentáneo, solamente para ese evento de Hechos capítulo 2, y que nunca más es necesario volver a hacerlo. Otros, dentro de los cuales me incluyo, creo que el don de hablar en lenguas es un regalo de Dios. Y ese regalo de Dios es un regalo que el Señor entrega a su iglesia hoy. ¿Y por qué? Vamos a analizar hoy día por qué el creer esto. Porque no es solamente decirlo, sino que también tiene que ver con que la palabra de Dios da una afirmación sobre este regalo del hablar en lenguas. Algunos piensan que el don de lengua fue solamente entregado en Hechos capítulo 2 para poder predicar en ese momento específico y predicar el evangelio. Pero mire, la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios, capítulo 14, verso 21 y 22. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Mis amados hermanos, el texto bíblico habla de la profecía que había establecido el Señor, de que por boca de otros y de otras lenguas se predicaría, se hablaría del Señor, y aún así el pueblo de Israel cerraría su corazón. Las lenguas son una señal para los inconversos. Otros argumentan que el don de lenguas, mientras en el libro de los Hechos es una señal para los incrédulos, en el libro o en la carta a los Corintios es una comunicación entre el creyente y Dios, y es un don que todavía el Señor entrega. Corintios 14, 1 Corintios, capítulo 14, verso 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Qué interesante. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Verso 13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Mis amados hermanos, muchos equivocadamente interpretan mal el texto de Hechos capítulo 2. Asumen que los discípulos usaban lenguas similares a las que de repente escuchamos nosotros en nuestras congregaciones. Amén. Mire, es un don de Dios, yo no dudo en eso. Amén. El tema es que muchas veces dentro de las congregaciones hay abuso. Amén. Y no solamente abuso, hay manipulación. Y es interesante que cuando de repente echamos el ojo a la palabra de Dios, nos muestra que este es un don, es un regalo, pero también es una herramienta eficaz en nuestra relación con Dios. La palabra del Señor más adelante nos dirá que aquel que habla en lenguas y ora en lenguas, muchas veces no va a tener el entendimiento para saber lo que está diciendo, pero sí su espíritu va a ser edificado. Amén. Es por eso la necesidad, dice el apóstol Pablo, de pedirle a Dios que si uno habla en lenguas, poder interpretar aquello que está hablando. Los discípulos dice que declararon alabanzas a Dios, expresaron las maravillas del Señor, agradeciéndole a Dios, pero en otras lenguas. La multitud que estaba cerca escuchó todo lo que los discípulos estaban declarando. Ahora bien, mis amados hermanos, no es que los discípulos estaban hablando algo que no se entendía. Sí se entendía. Había un idioma en común, así como hoy en día para ir a cualquier otro país, sobre todo ya saliendo de Latinoamérica, el idioma que se utiliza es el inglés. Por aquellos años el idioma principal era
el griego. Amén. Pero lo interesante de esto es que los testigos que estaban en este lugar experimentando esto que sucedía, dicen, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Mire, el don de lenguas es un lenguaje personal de oración dado por Dios, donde el creyente se comunica con el Señor superando los límites del conocimiento, incluso del entendimiento. En primer lugar hay que establecer eso. La Biblia dice en 1 Corintios 14:14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Las lenguas, el don de lenguas, mis amados hermanos, tiene un lugar importantísimo en la vida devocional del creyente. Cuando usted habla en lenguas a Dios, Satanás se confunde. Porque es un lenguaje único y exclusivo del Espíritu. Amén. Satanás no puede comprender eso. Satanás no puede entender los misterios que hablamos a Dios. Usted dirá, pero pastor, ¿eso funciona? Sí, sí funciona. Es muy útil orar en lenguas. Cuando oramos en lenguas, nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios de una manera más profunda. Muchas veces quizás, llevados por el Espíritu de Dios, no vamos a tener el completo entendimiento de lo que estamos diciendo. Pero sí, nuestro espíritu se verá fortalecido. Nuestra fe crecerá. Amén. ¿Cuál es el tema? Incluso acá dice la Biblia que pidamos a Dios interpretar. Dentro de la vida devocional del cristiano, el hablar en lenguas es necesario, yo diría. Es una herramienta espiritual. Pero dentro del plano local de la iglesia, no es tan importante, o no importante, no puede ser tan figurativo. Porque si no hay nadie que interprete, ¿qué sucede? Se pone alguien a hablar en lenguas acá, y si no hay nadie que interprete, ni la misma persona puede interpretar, la iglesia no está siendo edificada. Imagínense que nos ponemos a hablar en lenguas todos, y va entrando un nuevito por esa puerta, y nadie interpreta. Todos hablando en lengua. ¿Sabe lo que va a pasar? Va a decir, están todos locos. ¿Por qué? Porque no hay interpretación para la iglesia. Pero si de repente en medio del culto yo quiero hablar en lengua, pastor, entonces no puedo hablar. No, hable nomás tranquilo, pero hable bajito. Si no puede interpretar, hable bajito. Si no hay nadie que interprete, hable bajito, y va a estar siendo edificado su espíritu. No tiene nada de malo eso. Amén. Tampoco tiene que darnos miedo, porque a mí me ha pasado de repente alguien empieza a hablar en lengua y nos falta el hermano o la hermana que está por el lado y empieza a hacer así. Y les da miedo. ¿Sabe por qué le da miedo? Porque no conoce las cosas del Espíritu. En muchas ocasiones he estado orando y comienzo a orar en lenguas, pero ¿sabe qué? En mi entendimiento yo sé lo que estoy diciendo, pero en mi boca está saliendo otras palabras. Y es interesante esto porque Satanás se confunde. Como Satanás no es omnipotente, no puede entrar a mi mente, no puede entrar a mi corazón, no sabe lo que está pasando dentro mío. Y por fuera tampoco lo entiende porque estamos hablando un lenguaje con Dios que solamente Él y yo podemos comprender. La vida devocional crece cuando echamos manos a esta herramienta que la Biblia nos entrega. Mire, tiene un lugar pequeño dentro de la iglesia. ¿Por qué? Para no confundir. 1 Corintios 14, verso 18, dice, doy gracias a Dios. Pablo dice esto, que hablo en lengua más que todos vosotros, dice Pablo a los corintios. Pero mire lo que dice el verso 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Verso 23,
Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pablo lo explica de esa manera. Amén. Ay, pastor, es que me agarró el espíritu y no puedo parar de hablar. Mentira. El mismo Pablo dice que la profecía está sujeta al profeta. Amén. Que si Dios entrega una profecía a alguien que tiene el don de profecía, esa persona sabrá en qué momento entregarla, dónde entregarla y a quién entregarla. Hay profecías que llegan que de repente la persona no las va a entregar después de un buen tiempo. ¿Sabe por qué? Porque el don de profecía está sujeto al profeta. El don de lenguas está sujeto a aquel que lo tenga. ¿Por qué? Porque tenemos el dominio propio, el dominio del Espíritu Santo. No es que me agarró el Espíritu y empiezo a saltar y a revolcarme por todos lados sin control y le pego una patada al ujier, una patada a la silla. ¿Sabe qué? Ojo con ese tipo de manifestaciones. Porque cuando hay descontrol a ese punto, ¿sabe lo que está sucediendo? No es llenura del Espíritu Santo, hay un tema emocional de fondo. Cuando es algo del Espíritu de Dios, siempre la Biblia nos habla que hay un trasfondo de orden. Entonces, si viene el Espíritu de Dios y toca mi vida y quiero hablar en lenguas, está bien. Y si tengo a alguien al lado que la interprete, está bien, la va a interpretar y podemos hacer partícipe a la iglesia. O si yo puedo interpretarla, puedo hacer partícipe a la iglesia. Pero si no la puedo interpretar, es mejor bajar el volumen y seguir adorando a Dios en lenguas ahí donde estoy, siendo edificado. Primera de Corintios 14, 27, 28 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Mire, si Pablo está diciendo que alguien habla en lengua extraña y tienen que ponerse en turno para hablar, eso me dice que sí hay dominio propio. Porque si no hubiese dominio propio, y todos quieren hablar. Rambo, saca la bazuca. ¿Cómo era? Usa la manga larga, corta la manga corta. ¿Me explico? Y comienza a haber una confusión porque todos quieren hablar al mismo tiempo. Y Pablo dice, no, hablen dos, a lo más tres, por turno. Y que uno interprete. ¿Se da cuenta? ¿Qué es eso? Orden. Y Pablo no se lo está diciendo a los incrédulos, se lo está diciendo a la iglesia. Verso 28 dice, si no hay intérprete, ¿qué hace? Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, me bajo el volumen y adoro a Dios. Amén. Eso se llama dominio propio, hermano. Amén. Eso se llama dominio propio. El hablar en lenguas aparece en la Biblia como una evidencia inicial de la llenura del Espíritu Santo. Hay personas que han hablado en lengua una sola vez en su vida. Después nunca más hablaron. Hay personas que pasó tiempo, han recibido de parte de Dios su presencia, su llenura. Y de repente, a pesar de que ya han sido llenos en alguna oportunidad, ya han experimentado la presencia de Dios, de repente a Dios le place. Porque eso depende de Dios, mis hermanos. Eso depende de Dios. Si bien la palabra de Dios nos muestra un esquema, una forma o algo que se repite, la palabra del Señor también nos muestra de que es el Espíritu de Dios que entrega como Él quiere. No es algo que nosotros tengamos que obligar a Dios o provocar nosotros, ¿ya? Años atrás escuchaba a un predicador que decía que en su iglesia le enseñaban a hablar en lenguas, ¿ya? Y es más, le cuento un chisme, pero un chisme santo. A mí me pasó algo parecido, estando en un evento para pastores, donde yo dije, Dios mío, o sea, si nosotros los pastores no tenemos claro este cuento, estamos fregados. Que nos pusieron a todos los pastores, vinieron unos gringos, y viste como nosotros los latinos somos tan mensos que vemos un gringo, como cuando llegó Colón, las armaduras. Entonces los gringos sí nos pusieron a todos los pastores acá y yo miraba a los consiervos así. Y empieza a hablar y diga rama, rama, diga rama, diga rama, diga rama. Y yo lo quedo mirando, este tipo está loco.
Y hubieron pastores que empezaron rama, 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 rama. Hasta que de repente uno salió rama, 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 rama. Y ya está hablando, está hablando. Vino a mí el pastor, el gringo, y me dijo, ¿tú por qué no estás orando? Dije, yo sirvo a mi Señor hace más de 20 años. He sido lleno de su Espíritu Santo. Yo sé que esto no es. Se me enojó. Dije, agarré mis cositas y me salí de ese lugar. Porque no es así, mis hermanos. No es así. La llenura del Espíritu Santo viene como una consecuencia de una búsqueda. Y cada cual sabe. Mire, glorioso sería, y les digo de en serio, a mí me encantaría que me pasara como le pasó a Pedro, que Pedro estaba predicando en Hechos 10:44, Pedro estaba predicando y dice que el Espíritu Santo interrumpió la reunión, descendió y fueron todos llenos. A mí me encantaría que eso pasara aquí. Que si de repente me tengo que quedar callado porque el Espíritu de Dios comienza a derramarse, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Muchas veces pretendemos ser llenos del Espíritu Santo, pero de lunes a sábado no buscamos. ¿Sabe? Llego frío como pata de pingüino aquí el domingo. Todos cantando y alabando al Señor. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no hay comunión. En cambio, la persona que en la semana se dedica tiempo a orar y a buscar a Dios, llega el domingo y uno le nota, hermano. Hay una conexión. No hay que decirle levante sus manos solito. ¿Me explico? Y a veces quisiéramos que la llenura del Espíritu Santo y el hablar en lengua fuese así. No, es producto de una búsqueda. Es resultado de una búsqueda constante. Es interesante que en Hechos 10:44 vemos que Pedro está predicando y el Espíritu Santo interrumpe la reunión y cayó sobre todos los que oían. Y dice que los fieles de la circuncisión, o sea, los que eran judíos y se habían convertido a Cristo, se sorprendieron porque lamentablemente el pueblo judío tiene esa falencia. Ellos pensaban la salvación solamente es por los judíos a través de Abraham. Cuando apareció Cristo, bueno, Cristo es judío. Vino la llenura del Espíritu Santo y los judíos que se habían convertido a Cristo dijeron es que la llenura del Espíritu Santo es solo para los judíos. Y dice que se sorprendieron, dice el verso 45, Hechos 10:45, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. Ellos pensaban que era exclusivo, no, se derramó sobre gente que no era judía. Y dice, porque los oían que hablaban ¿en qué? En lenguas. Hechos 19, verso 1 al 6 dice, aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Mire, estos eran discípulos de Juan. Habían pasado años. Y eran discípulos de Juan y Pablo se los encuentra en Éfeso. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Mis amados hermanos, qué interesante es esto. Se conecta la llenura del Espíritu Santo con hablar en lenguas. El texto de Hechos 2 dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y conectamos algo acá y le invito a que usted pueda leer. Vamos a leer 1 Corintios 12, verso 10 al 11. Habla que hay diferentes dones y menciona diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Es el Espíritu Santo el que entrega. ¿Cuántos dicen amén? No es un tema del pastor acá. Es el Espíritu Santo el que entrega al creyente. Tendrá su cita, su hora, su día, su momento. Dios sabe. ¿Cuántos dicen amén?
Primera de Corintios 14, verso 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El verso 8 dice, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Está explicando Pablo que si había un sonido especial para el día de la batalla, la trompeta tenía que sonar un sonido especial. Y si el trompetista ese día se puso nervioso y le salió otro sonido, nadie va a saber que es batalla. Amén. Verso 9 dice así, también vosotros, si por la lengua no dieres palabra comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Para qué? Para edificación ¿de quién? De la iglesia. Los dones no son para yo brillar y hacerme el capo. Amén. No es acá la estrellita de la iglesia, no, es que Él sí tiene todos los dones, no. Los dones son ¿para qué? Para servir. Para servir. Amén. Y dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Si no va a ser como esa trompeta que suena y nadie va a saber por qué está sonando. ¿Es el mismo don? Hechos 2 y Corintios, que son los textos donde más se habla de las lenguas. ¿Es el mismo don? Mis amados hermanos, es el mismo. Tiene diferente contexto y tuvo o tiene diferente aplicación. Amén. En Hechos 2 nos encontramos en el verso 4 y dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Kai exanto la ley neterais glosáis. Lenguas, glosáis en griego. ¿Qué significa? Escuche, idiomas. A veces la gente piensa que la llenura del Espíritu Santo de Hechos 2 fue que todos empezaron a hablar palabras, cada cual habló lo suyo. No. ¿Dónde está lo glorioso de esto? Que esta gente del vulgo, estos pescadores, comenzaron a hablar idiomas. Amén. Por eso usted ve ahí Hechos 2 que mencionan una lista de personas de diferentes nacionalidades. Y es más, el libro de los Hechos también menciona, ¿cierto? Verso 4, si es que no me equivoco, verso 8, perdón. Se traduce como la palabra lenguas, en un texto se traduce como del glosáis, como idioma, pero otro texto que se traduce para nosotros como lengua dice dialecto. O sea, ese día el Espíritu de Dios hizo hablar a los que estaban en el aposento alto, no solamente idiomas, sino que también dialectos. Amén. Qué interesante. Por ejemplo, usted va a Paraguay. En Paraguay se habla español, pero hay un dialecto, guaraní. Usted viene a Ecuador. En Ecuador se habla español, pero hay un dialecto, quichua. Y dentro del quichua, eso sí que en Otavalo lo hablan de una manera, en la sierra lo hablan de otra, en la costa, o sea, ya en el oriente lo hablan de otra. Esos son dialectos, ¿sí me explico? Bueno, fue tal la llenura del Espíritu Santo sobre estos hombres y mujeres que comenzaron a hablar en idiomas y en dialectos. O sea, eran palabras comprensibles. ¿Amén o no amén? Ahora, es interesante. Tuve una experiencia años atrás en Argentina. Llegó a predicar un árabe que se había convertido a Cristo. Amén. Bueno, el hombre muy usado por Dios, después de terminar de predicar, comienza a orar. Y la presencia de Dios lo respaldó. Y mucha gente comenzó a hablar en lenguas. ¿Ya? Ahí sí, todos se pusieron a hablar en lengua. Yo creo que si hubiese entrado un inconverso ese día, queda la masacre ahí. Dicen, están todos locos. Pero ¿qué es lo que me sorprendió? Que este hombre comienza a caminar entre la gente
y se va a parar al lado de una mujer. Y llega, saca el micrófono, él se conmueve porque él lo sintió como una respuesta de Dios. Y él se conmueve y dice, esta mujer está hablando perfecto árabe. Y él comenzó a traducir. Y claro, ¿qué hablaba la mujer? Exaltaba a Dios, pero en árabe. Claro que ella no tenía idea de lo que estaba pasando. Increíble situación. Lo hizo con una sola persona, el resto no sé qué estaría diciendo. ¿Ya? Pero esa sola persona sucedió. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque el día de Pentecostés fueron idiomas y fueron dialectos que fueron entendidos por los que estaban en el lugar y comenzaron a escuchar en sus propias lenguas las grandezas de Dios. Pero pastor, entonces ¿no es lo mismo que la carta a los Corintios? Sí, es lo mismo. Mis amados hermanos, el hecho que de repente hablemos en lenguas y no entendamos lo que estamos diciendo, o usted escucha a algún hermano hablar en lenguas y usted dice, ¿qué estará diciendo? Mire, ese día pasó lo mismo. Yo creo que si ponemos un alemán, un judío, un árabe y un griego aquí y que se pongan a hablar, no vamos a entender ni... Pudo haber sido un hecho de confusión. Pero lo que aparece en Corintios, mis hermanos, es algo tremendo. En Corintios podemos ver que las lenguas, como el don de Dios derramado, es una herramienta para nuestro devocional, para nuestra búsqueda personal, y puede ser de edificación para la iglesia siempre y cuando haya alguien que interprete. ¿Sabe lo que pasa en el libro de los Hechos? En el libro de los Hechos, a través de cómo Dios, a través de su Espíritu Santo, faculta a todos estos que estuvieron esperando la promesa para que hablaran idiomas y dialectos, es una clara señal de que el Señor responde lo que dice Habacuc 2:14. La tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. O sea, para Dios los idiomas no son un límite, los idiomas no son una muralla, no. Lo que está haciendo el Señor en el Pentecostés es demostrar que el Evangelio iba a recorrer todo el mundo. Y lo que sucede en Corintios es el don del Espíritu Santo, el don de hablar en lenguas para edificación del creyente y de la iglesia, para poder fortalecernos en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Si tú buscas al Señor en tu búsqueda personal y clamas por estos dones para edificación, oiga, déjeme decirle que el Espíritu de Dios va a derramar conforme a su gracia, a su misericordia. Amén. No se sorprenda si de repente está orando y empieza a ver como un fuego en su interior y algo quiere salir de ahí y usted dice, ¿qué me está pasando? Mucha gente le da miedo. Pero el Espíritu de Dios se mueve de esa manera. Como le comentaba momentos atrás, hay veces que estoy orando y siento la necesidad urgente de hablar en lengua, pero en mi entendimiento, por decirle, en mi cabeza estoy hablando español, pero con mi boca estoy hablando otra cosa. Y después digo, ¿cómo le habremos confundido los planes al diablo? Porque él no puede entrar en esas oraciones. Él debe estar escuchando cerca o enviar a los demonios a escuchar cerca y no pueden comprender lo que está sucediendo. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios en esta mañana por ese regalo del Espíritu Santo? El don de hablar en lenguas. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar para finalizar esta prédica. Levante sus manos si usted quiere adorar a Dios y si usted anhela estas cosas espirituales. Veamos que la palabra de Dios nos enseña cómo. Hay una búsqueda personal que uno tiene que desarrollar, una búsqueda intencional, no buscando poder, no, buscando presencia de Dios. Amén, presencia de Dios. Quizás muchas veces te enfrentas a la presencia de Dios
y vienes con el corazón quebrantado y hay muchas batallas y luchas que puede haber en tu alma, ahí es bueno hablar en lenguas para poder expresarle a Dios todo lo que está pasando dentro. Señor, oramos en esta mañana porque esta tu palabra nos ha fortalecido una vez más. Señor, nos encontramos muchas veces carentes del poder, no porque queramos, sino que a veces por ignorancia, a veces quizás por falta de búsqueda, pero nos damos cuenta, mi Dios, de que en medio de esta situación en la cual tuvieron que enfrentar los discípulos, el esperar la promesa del Padre, fueron constantes, fueron obedientes, estaban unánimes y llegó la promesa de la llenura del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y comenzaron a exaltar tu nombre, de manera que todas las personas que eran de diferentes nacionalidades escuchaban la gloria de Dios en su propio idioma y en sus propios dialectos. Señor, queremos, Padre de la gloria, fortalecernos en ti en esta mañana. Y te pedimos, Señor, derrama de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Derrama tu presencia sobre nosotros, tu iglesia. Señor, tu pueblo clama, Señor, por el poder que viene de ti, para ser testigos, para predicar. Señor, no queremos poder para hacernos reconocidos o hacernos famosos. Queremos poder para poder predicar tu palabra, Señor, para ser testigos tuyos, que tus señales, Señor, y prodigios nos sigan y que podamos ver, Señor, en tu gloria, en tu presencia, la unción de tu Espíritu moverse con libertad dentro de nuestras vidas y que todo muro y todo impedimento en nuestros corazones sea derribado por la unción del Espíritu Santo en mí. Te adoramos, Jesús. Levante sus manos y adórele, dígale palabras al Señor desde su corazón. Dígale: Señor, derrama tu gloria sobre mí. Derrama tu presencia. Derrama tu presencia, Señor. Derrama tu presencia. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Jesús. Tú eres, Señor, tú eres el Dios de nuestras vidas. Tú eres el alfa y el omega para mí, Señor. Eres mi principio, eres mi final. Mi vida está escondida en ti, Señor. Señor, mi refugio eres tú. De generación en generación tú eres Dios. No habrá nada ni nadie que podrá separarnos de tu amor. Ni tribulación, ni angustia, ni desnudez, ni espada, ni peligro. Señor, en ti somos más que vencedores. En ti somos más que vencedores. Derrama tu gloria sobre esta iglesia en esta mañana. Derrama tu gloria sobre tu pueblo en esta mañana. Glorifícate, Señor, sobre tu iglesia. Vivimos para ti, Señor. Y si morimos, morimos para ti. Mi vida te pertenece. Mi casa, mi familia servirá a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.